Bien, vamos a conversar de inmediato con el epidemiólogo César Cárcamo, integrante del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Las Claves del Día. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Me gustaría comenzar con usted haciendo un breve balance en estos 6 meses de pandemia. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó tan bien en base a las estrategias que ha aplicado el gobierno para poder frenar el avance de la pandemia? Sí, bueno, vamos a hablar por ahora solamente de la realidad nacional, ¿no? La idea inicial de las medidas de restricción eran la de bloquear temprano el avance de la epidemia, de manera que estamos al estado que estamos ahorita hace algunos meses. Eso definitivamente no funcionó tan bien como se esperaba. La pandemia se ha extendido más de lo que uno hubiera querido, y tenemos múltiples razones, ¿no? Hay razones de la conducta propia de las personas, pero también razones económicas que han imposibilitado mantener una cuarentena muy estricta y además, por otro lado, también la consecuencia de esto ha sido que las medidas de control no han sido tan efectivas y ya no se ha podido mantener la cuarentena tan largo como hubiera sido necesario para las condiciones que teníamos. ¿Sí? Ese es básicamente eso es lo que hemos visto, los problemas que hemos tenido. Pero le diré que esto no es una particularidad del Perú, ¿no? Este problema se ha visto en muchos países, algunos países que habían logrado controlar completamente la epidemia y que nuevamente han comenzado a tener casos, como lo que ocurrió en Nueva Zelanda, en Australia, ¿no? En España también. Entonces han habido problemas por todos lados, y lo que nos está enseñando esta pandemia es que simplemente no estamos preparados, ¿no? Esta pandemia no ha sido, a pesar de lo mal que se ve, ha podido ser peor, ha podido ser una enfermedad con una letalidad mayor. Esta tiene una letalidad menor, mata menos del 1% de las personas que se infectan, de manera que no es como el ébola, por ejemplo, ¿no? Que puede matar al 30% de los que se infectan. Imagínense cómo hubiera sido si eso hubiera sido la realidad. Claro, porque, doctor Cárcamo, las críticas vienen por el lado de lo que mencionábamos de la cuarentena, que empezó de manera estricta a mediados del mes de marzo. Hemos además acatado una de las cuarentenas más largas y más severas si nos comparamos con otros países del mundo. Sin embargo, tenemos uno de los peores resultados en materia sanitaria, en materia económica. Y claro, usted hacía, por ejemplo, la comparación con otros países como Australia y Nueva Zelanda, y sin duda nosotros hemos comenzado en desventaja en ambas materias comparados con esos y otros países. Así es. Bueno, pero hay dos puntos importantes y que usted ha mencionado algo de eso. Primero, que estamos empezando en desventajas. Estamos comparándonos con Australia y Nueva Zelanda, que son países desarrollados. ¿Okay? Entonces, nuestro sistema de salud ha empezado siendo débil. El número de camas por millón de habitantes era mucho menor que el de otros países, obviamente de todos los países desarrollados, pero menor también que varios de nuestros vecinos de Latinoamérica. Entonces hemos empezado mal, ¿okay? Ese es un primer problema, y eso obviamente se ve reflejado en una mayor mortalidad. No hay la capacidad para atender igual a los pacientes, y eso hace que más se mueran. Pero hay otro aspecto muy importante que hay que considerar a la hora de compararnos con el resto del mundo. Hay unas cifras que nos ponen primeros en cuanto a mortalidad. ¿Okay? Tenemos que tener bien claro esto. Esa cifra, ese primer puesto que tenemos, no es real. No es real porque no estamos comparando cifras comparables. ¿Okay? Nosotros en el Perú consideramos una persona fallecida por COVID confirmado, caso confirmado, si es que la persona ha muerto y tiene una prueba rápida o una prueba molecular. ¿Okay? En casi todo el mundo, ¿okay? Salvo probablemente la excepción de Ecuador, solamente cuentan pruebas moleculares, no cuentan pruebas rápidas. Y no es que en el Perú estemos haciendo muy poquitas moleculares, estamos haciendo tantas moleculares como hacen nuestros vecinos, pero además de las moleculares tenemos muchas pruebas rápidas, y eso hace que la cifra sea mucho más cercana a la realidad
No estoy diciendo que estemos sobreestimando, sino que a la hora de comparar nuestro recuento está más completo y eso nos hace ver peores cuando nos comparamos con otros países del mundo. Si nosotros contáramos solamente pruebas moleculares, se reduciría a menos de la mitad la mortalidad y ya no resaltaríamos, en la comparación mundial ya no resaltaríamos, estaríamos por debajo de países como México, Brasil, Colombia, Argentina, no estaríamos en un nivel promedio. Entonces, doctor Cárcamo, ¿no es un error seguir utilizando las pruebas rápidas? Ese es otro asunto diferente, fíjese. El contar, no es, contar muertos con pruebas rápidas o moleculares no es un error. Estamos contando bien, estamos con una cifra más cercana a lo real. Comparar cifras no comparables está mal. Comparar un país que cuenta moleculares y rápidas con otro que cuenta solo moleculares, eso es incorrecto. ¿Ok? Vamos por ahí. Ahora, a nivel nacional, ¿qué pasa con las pruebas rápidas? En cuanto a mortalidad, nos han servido muchísimo, nos permitían hacer el diagnóstico a una persona que estaba en un lugar muy alejado de Lima, donde no había laboratorios moleculares, se le podía hacer la prueba y en 10 minutos tenemos el resultado. Entonces, para el recuento ha servido muchísimo. Hay un problema que va a comenzar a hacerse cada vez más importante con la prueba molecular. La prueba molecular que hemos estado usando mide IgM e IgG, que son dos tipos de anticuerpos diferentes. El IgM, para otras enfermedades, puede durar positivo por años. ¿Okay? Años después de que la persona sea curada. Entonces, cuando nosotros recomendábamos las pruebas rápidas en abril, eran muy buenas. Cuando todavía las recomendamos en mayo, seguían siendo muy buenas. Pero conforme va pasando el tiempo, acumulamos más personas que ya se han recuperado. Entonces, cuando ahora hacemos un tamizaje en población asintomática, encontramos un montón que tienen IgG, pero por una infección de la que ya se curaron. Entonces va perdiendo, conforme pasa el tiempo, la prueba rápida comienza a perder valor como una herramienta de diagnóstico de infección aguda, o sea, para ver si la persona actualmente está infectada y si puede contagiar. Entonces, en estos momentos en que ya en Lima, desde julio ya tenemos 1 de cada 4 limeños infectados, entonces ya no tiene la misma utilidad que tenía en abril. Claro, 6 meses después, entonces, lo más oportuno sería utilizar muchas más pruebas moleculares y ya no tantas pruebas rápidas. Correcto. Hay dos opciones. Una son pruebas moleculares y hay otras que son pruebas rápidas, pero que no detectan anticuerpos, sino que detectan el antígeno, o sea, para detectar el virus mismo. Ajá. Eso se podría comenzar a usar. De acuerdo. Ahora, doctor Cárcamo, usted señaló que habían 7 millones de peruanos que podrían haberse infectado y eso me pareció interesante. ¿En qué se basa para dar esa afirmación? A ver, eso han puesto por el titular y sí. Bueno, no voy a reclamar la autoría de esa cifra, pero es una cifra compatible con la realidad, digamos. Lo que tenemos son ciudades como Iquitos, en las cuales ya se han infectado el 71% de las personas. Tenemos ciudades como Lima, donde en julio ya se habían infectado el 25% de las personas. En la región Lambayeque, también en principio de julio ya se habían infectado el 31% de las personas. Entonces, podemos asumir que la prevalencia a nivel nacional está en ese rango. Para cuando se hizo a principio de julio también, en Cusco recién tenían 2.6% de infectados, bien poquito, pero después les vino la epidemia, y vino la epidemia también en el sur. No se han hecho estudios en Arequipa, en Moquegua, en Puno. Entonces, la verdad es que no sabemos cuál es la situación nacional. Recién se está planeando para octubre una encuesta nacional de prevalencia, ¿ok? Pero pensar en, digamos que si uno de cada 3 peruanos se ha infectado y la población es está por encima de los 30 millones, podríamos pensar en 10 millones de peruanos infectados. Si es un poco menos, podríamos pensar en 7 millones de peruanos infectados, pero son cifras que están basadas en realidad en algunos valores que tenemos para algunas ciudades. No tenemos una encuesta nacional de prevalencia, no sabemos cuánto es, podría ser un cuarto, 25% de los peruanos, como ocurre en Lima, en cuyo caso serían 7 millones y medio de peruanos infectados. De acuerdo, doctor Cárcamo. Tengo que ir finalizando muy brevemente. 6 meses después se nos ha dicho, 6 meses después de que se detectó el primer caso, se nos ha dicho que
tenemos que convivir y aprender a vivir con este virus por los próximos meses y esperar a que llegue la vacuna. ¿Usted coincide con esa apreciación? Totalmente, totalmente. Fíjense, si tenemos si realmente tuviéramos 7 millones de peruanos infectados, ¿ok? Quiere decir que hay como 25 peruanos que no están 25 millones de peruanos que no están infectados, ¿no? Esto significa de que la gran mayoría todavía se podrían beneficiar de la vacuna. Entonces, de esos 25 millones que no se han infectado, podrían surgir también muchísimas muertes más, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Todos los que nos hemos estado cuidando hasta ahora y que nos hemos mantenido negativos y que hemos sabido lavarnos las manos, usar mascarillas, mantener la distancia, ventilar los ambientes y tomar todas estas medidas que nos han mantenido sanos hasta ahora, sigámoslo haciendo. Eso nos va a salvar la vida. A nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, les va a salvar la vida. Hay que seguir cuidándonos porque todavía la mayoría de los peruanos son susceptibles a esta enfermedad. Muchos ya se infectaron, pero muchos más están todavía susceptibles. Importante ese mensaje final, doctor Cárcamo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el programa. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación.